Seguimos con volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, la ventilación pulmonar la podemos estudiar registrando justo el movimiento del aire, ¿no? Que va a entrar y salir de los pulmones. Hay varias formas, bueno, la forma por excelencia de tener una idea muy clara de cómo es que sucede todo este fenómeno de la ventilación pulmonar es a través de un estudio que vamos a conocer como espirometría. Justamente la espirometría pues, nos va a ayudar a conocer las capacidades máximas y los volúmenes máximos de cada individuo. Y es un estudio muy importante porque incluso nos ayuda a diagnosticar enfermedades tales como el asma, como una enfermedad que posiblemente ustedes llegarán a escuchar más adelante, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y otro tipo o serie de enfermedades crónicas que reducen la capacidad, ¿sí? O la circulación del aire a través de todo el árbol respiratorio. Entonces, la espirometría es justo ese estudio estándar, ¿no? Y para hacer ese estudio, pues se necesitan de aparatos especializados que registran los cambios leves de volúmenes pulmonares, ¿sí? A esos aparatos especiales los conocemos como espirómetros, ¿de acuerdo? Hay otros aparatos más sencillos que vamos a conocer como flujómetros y que son de uso más casero, que inclusive los mismos pacientes lo pueden comprar, ¿sí? Los pacientes que tienen asma, por ejemplo, pueden comprarse un flujómetro, ¿sí? Un flujómetro, y ellos se van monitoreando, ¿sí? Su capacidad pulmonar, ¿sí? Como si un diabético se registrara su glucosa por las mañanas, un hipertenso se registrará su presión arterial por las mañanas, un asmático se puede registrar su flujo aéreo por las mañanas también, para tener una idea de qué tan estabilizado está en su enfermedad crónica. Los volúmenes pulmonares en total son 4, ¿de acuerdo? Que al sumarse nos van a dar el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones. Los volúmenes pulmonares son el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Y finalmente el volumen de reserva residual. Perdón, el volumen residual, no el volumen de reserva residual. Entonces aquí tenemos un gráfico que a primera vista pareciera muy complejo. Bueno, sí es complejo, pero lo vamos a ir desglosando, ¿sí? Entonces, primero vamos a explicar un poco lo que es el volumen corriente. El volumen corriente va a corresponder a esta zona de acá, ¿sí? Que va a ser el aire que se va a inspirar, y se va a inspirar en una respiración normal, es decir, en una respiración que tenemos en reposo sin que nosotros nos estemos dando cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, este volumen corriente, que es esta zona de aquí, abarca aproximadamente 500 mililitros de aire, ¿de acuerdo? Estamos haciendo circular 500 mililitros de aire en el volumen corriente. Noten aquí que hay una gráfica que va desde el 0 hasta los 6000 mililitros. Eso significa que el pulmón humano sano en el adulto puede llegar a ser capaz de almacenar hasta 6 litros de aire, ¿de acuerdo? Entonces el volumen corriente son 500 mililitros que están circulando, pero si se fijan, normalmente se encuentra entre los 2000 y 3000 mililitros este volumen corriente, ¿sí? A partir de ahí se empiezan a contar esos 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria entonces es el volumen corriente, ¿sí? O sea, el volumen que se va a jalar después del volumen corriente, ¿de acuerdo? Es decir, yo aquí manejo 500 mililitros, ¿sí? Y entonces todo el volumen adicional que yo hago en una inspiración profunda
forzada, es decir, una inspiración con el máximo aire que yo pueda jalar, ¿sí? A ese volumen de aire lo voy a conocer como volumen de reserva inspiratoria, ¿de acuerdo? Y el adulto, desde su volumen corriente hasta su volumen de reserva inspiratorio máximo, puede ser capaz de jalar hasta 3000 mililitros o 3 litros de aire. El volumen de reserva expiratorio entonces va a ser lo contrario. Del volumen corriente va a ser todo el aire que seamos capaces de sacar de nuestros pulmones en una expiración forzada. Es decir, cuando nos dicen saca todo el aire que puedas, nos están pidiendo que hagamos una expiración forzada y a través de esa expiración forzada nosotros podemos estimar el volumen de reserva expiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, ese volumen de reserva expiratorio puede llegar a ser hasta 1100 mililitros máximo aproximadamente en el adulto, ¿sí? Entonces, finalmente tenemos el volumen residual. El volumen residual es el volumen que nunca vamos a poder sacar de los pulmones, aunque respiremos hasta que sintamos que no tengamos aire. Como los pulmones sanos no se pueden colapsar al 100%, siempre va a quedar un volumen aquí abajo, que es el que se va a conservar invariablemente, y a ese volumen lo va a conocer como volumen residual, ¿de acuerdo? Y va a corresponder aproximadamente, si se fijan, de 0, o sea que quitemos el 0, va a corresponder a un máximo de 1200 mililitros aproximadamente en el adulto.